Bien, amigos, personalmente he sido partidario de que cuando hay algún problema de una emergencia nacional, no sea el ministro el que aparezca dando declaraciones, sino el departamento correspondiente dentro del ministerio. Es decir, que un ministro de Educación, si tiene que hablar de aulas, que hable de edificaciones. Si tiene que hablar de currículum, que hable el director de currículum. Lo mismo pasa en salud. El ministro de Salud, con mucha propiedad, dice muchas cosas, pero posiblemente tenga que asesorarse. Y tiene el departamento de epidemiología y salubridad, en el que es quienes deben estar hoy en todos los medios explicando ese problema que está teniendo prácticamente este país al borde, no de la locura, pero de algo que se parece. Tenemos de nuevo a Carlos Félix, médico, epidemiólogo y salubrista, que nos va a decir qué es. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué está pasando? Claro. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias. Bueno, lo que está pasando es lo siguiente: tenemos ya el coronavirus en República Dominicana, reportado oficialmente, admitido oficialmente. De un ¿Cuántos paciente. casos? Bueno, oficialmente solo se ha reportado un caso que es del italiano. ¿Pero el italiano dio negativo? No, positivo. No, el La italiano. segunda prueba dio negativa. No, dio positivo. El italiano de 62 De años. hecho, lo dieron que de vino, alta ayer mismo. No, dio positivo, el de 62 años, que lo pusieron haciendo mímicas en el área de aislamiento del hospital militar. ¿Quién hace la prueba en este país? En este país las autoridades han decidido que la prueba lo haga el Laboratorio Nacional. Doctor de Filló, en Nacionales. Sí, correcto. Es el único que lo está haciendo. ¿Qué prueba hacen ellos? ELISA, CRP, ¿qué realmente que PCR. Sí, porque solo el kit que está autorizado a elaborar la prueba, solo la han desarrollado algunos países, pero lo controlan la OMS por la característica nueva del virus y porque todavía no se conoce bien lo que es el comportamiento. En Tel Aviv, los judíos reportaron ayer que tenían ya el kit para el estudio con inmunofluorescencia, de manera que tú puedas hacer el diagnóstico ahí junto al paciente. Bueno, el problema es que por la forma como los chinos han manejado el caso y la rapidez como ellos distribuyeron el genoma del virus, hay países con desarrollo tecnológico que ya han estado en etapa, han pasado algunas etapas para la investigación y están en la etapa avanzada ya en términos humanos y ya tienen la posibilidad de desarrollar vacunas antes del tiempo que normalmente se autoriza. Y uno de ellos es los israelitas, tienen esa posibilidad, los chinos también tienen esa posibilidad, Estados Unidos también tiene esa posibilidad, el Japón también, que ha informado, que ha dado la información de que en el tiempo menos posible van a dar a conocer la vacuna, pero todavía eso está en investigación. Lo cierto es... Está en fase animal todavía la vacuna. No están aplicando en humanos porque autorizaron ante la declaración de una emergencia de interés internacional, pasan el proceso de animal y ya lo autorizan a nivel humano. Ya está a nivel humano haciendo experimentaciones. Lo cierto es que de los turistas que estuvieron en el hotel, el italiano es el único que ha sido identificado con la cepa del virus. Los otros lo descartaron, incluyendo un niño que estaba en el Robert Reed, que vino de Italia con los síntomas clínicos del virus y ahí salió la prueba negativa. Ahora, ojo. ¿Cómo tú diferencias un paciente con gripe común y corriente o influenza inclusive de un coronavirus? Bueno, es que la gripe tiene una característica. Lo primero es que no se sabe todo el proceso de evolución del virus porque no se conoce todavía la fisiopatología real del virus. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una gripe común y este virus? La gripe común ataca principalmente el sistema respiratorio de la vía superior. Seguro. Estos virus tienen la característica que atacan la vía inferior, a nivel pulmonar. Entonces, a nivel de la parte superior, la influenza no genera tanta tos. Y la tos que genera no es de tipo seca, es una tos más productiva. El virus del coronavirus, la tos es seca, que tiene una característica. Es un elemento... Con dificultad respiratoria. Con dificultad respiratoria. A nivel superior no presenta esa dificultad respiratoria, pero inferior sí, porque ya
que ya incluyen los pulmones y los bronquios y parte de los En pulmones. una placa de rayo X con el coronavirus, ¿qué tú ves? No, da también imágenes parecidas a lo que puede ser una neumonía por la influenza. Ahí no hay diferencia en términos de placa. Cuando los dos se complican a nivel de neumonía, la traza a nivel de la imagenología lo da parecido, porque es neumonía y el virus. La diferencia es la cepa, que es lo que está discutiendo. Incluso otra diferencia del virus es que hay un error que se está informando, donde se está diciendo que esto es una gripe común y que esto va a pasar. Eso no es así. El coronavirus tiene un periodo de incubación hasta ahora identificado de alrededor de 2 semanas. La influenza tiene un periodo de incubación de 2 días y de 3 días. Es una diferencia totalmente abismal. El cuadro clínico que presenta el coronavirus es diferente a la gripe. El periodo de cura también es diferente a la gripe. No se debe decir eso, porque presentar esa información es decirle a la gente, no, eso no es nada, la gripe, eso es una gripe común, no es una gripe común. El periodo de incubación depende mucho de la persona, de la cantidad de virus, cuántas veces tú le toses arriba a otra persona, de las condiciones fisiológicas de esa persona. O sea, hay muchos elementos que te dicen, puede ser más corto, puede ser más largo, dependiendo de... Correcto, eso es así. Lo que pasa es que en el caso del coronavirus, la preocupación con relación al coronavirus es que es una cepa nueva que ni siquiera los países donde se desarrolló, ni la ciencia a nivel mundial conoce la fisiopatología de esa cepa. Por tanto, ahí es que está el problema. ¿Y cuáles son las características patogénicas del virus? No, eso estoy estudiando desde el punto de vista de la necrosis, la están haciendo los países para conocer cuáles son los órganos que lesiona, a qué nivel hay lesión de los órganos, para conocer realmente, entonces, no solo el trayecto que desarrolla el virus, sino la vacuna, la terapia para poder conocer. ¿Y las características de la epidemiología cuáles son? La característica de la epidemiología, en este caso, que uno debe recurrir siempre a la metodología que utilizó China, pero eso es China, porque ¿qué es lo que ha salvado el problema? Hasta el día de hoy hay 72 países que han reportado presencia del virus. ¿Qué fue lo que China hizo? China agarró, identificó el caso un mes después que se estaban dando casos, porque el caso fue identificado el 31 de diciembre, pero antes de diciembre ya se estaba manifestando el virus en términos de enfermedades, pero no se sabía. Es el 31 que identifican el caso, y ya en la primera semana de enero identifican ya el genoma del virus. ¿Qué determina eso? Que los chinos produzcan entonces lo que es un bloqueo epidemiológico de la ciudad donde se está produciendo el virus, y eso permitió que no se expanda a nivel de China. Y entonces se bloqueó. Esa es la ruta de transmisión. Ahora díganos la característica clínica. La característica clínica en este caso tiene parecido a lo que puede ser una influenza, porque da tos, hay aumento de la temperatura, secreción nasal, hay malestar general, hay secreción nasal, hay dificultad respiratoria. Eso te permite a ti compararlo con relación a los otros virus. ¿Y la característica del laboratorio? Entonces en el laboratorio, ya el laboratorio tiene que ver con el kit para identificar el genoma, el virus, porque el kit, por ejemplo, del SARS, del MER, que también es un coronavirus, y del 229E, que es también un tipo de coronavirus, no identifica esta cepa. Y a ti te puede dar negativo. ¿Y con el médico que está en una emergencia de un hospital, cuál es el criterio que debe de aplicar? Bueno, le llegó un paciente. Lo primero es que ahí que está el problema. Si aquí te llega un paciente con cuadro clínico, en estos momentos hay una alerta epidemiológica y se supone que hay un protocolo que todo el sistema de salud debe manejarlo y debe de aplicarlo. ¿Cuál es el problema que hay en República Dominicana como otra parte? Que aquí se ha generado una especie de pánico colectivo. De pánico. Y a tal punto pero que ya... justificado, porque eso es lo que le meten a uno 24 horas. No necesariamente, porque en Rusia, en China no hay pánico sobre el virus. Doctor, pregunta. ¿El diagnóstico diferencial tiene que hacerlo uno o el médico? Porque da la impresión de que ya nosotros somos doctores en coronavirus. No, es que ahora no se sabe quién es doctor, porque ahora todo el mundo es doctor, con los medios, sí, con las redes, diagnostican. Pero quien está autorizado a diagnosticar el caso es el profesional de la salud, que es el médico. Ponte la bata. Y tú estás en el consultorio. 58 años, la señora desde el viernes pasado comenzó con tos, no se siente muy bien, un poco de fiebre, pero no tiene dificultades respiratorias y tiene miedo, viene a tu consultorio. ¿Qué tú haces? Bueno, lo primero es que el médico debe manejar la parte epidemiológica del paciente que va a entrar a ese consultorio.
Y si viene con un cuadro gripal, tiene que preguntarle lo primero dónde usted procede, dónde viene. Si es un paciente que viene de República Dominicana, de la parte sur de República Dominicana, no tiene que tener preocupación pendiente que va a ser un coronavirus, porque hasta el día de hoy y en la entrevista anterior yo dije que en el caso de que entrara el virus a República Dominicana, va a venir por el aeropuerto de Punta Cana, Las Américas, porque el contacto viene de parte de China y que los aeropuertos que están recibiendo más flujo de ese tipo. Ahí mismo, doctor, ahí mismo. Fui a China, ponen 3 estudiantes que son los que todo el mundo habla. Sin embargo, fui a hacer un negocio a China, me vine callado, no lo digo porque me meten en el Ramón de Lara una semana porque yo tengo gripe. Ese caso es posible que sea muy común, de gente que se quede callado. O sea, hay gente que viene por Nueva York y entra aquí. Bueno, y viene de China. Viene de China. Bueno, eso es posible y es común probablemente en República Dominicana. Pero si usted se va a otro país cuyo nivel de organización, de autoridad, de aplicación del protocolo... ¿Pero usted es la autoridad, doctor? No, pero que hay países que no permiten, desde que hay países, por ejemplo, ya hay países que usted procede de China... ¿Te cogen el pasaporte de una vez? Automáticamente, o de España, o de Italia, automáticamente usted no pasa de eso, no lo embarcan en lo primero. Y si lo embarcan, no desembarca. Porque es un problema epidemiológico que es elemental. Es como aquí en el hotel. Esa persona viene de China en un paquete turístico. Desarrollaron la enfermedad. Como desarrolló la enfermedad, ninguno de esos turistas que estuvieron ahí debieron haber salido ninguno. Porque esa gente tuvieron 6 días en ese hotel. Y estuvieron circulando en la Romana, caminando y conociendo porque son turistas. No, Valladolid, no en la Romana. En Valladolid, estuvieron caminando y todo, pero ¿qué sucede? Esa gente salen y empiezan a presentar el cuadro clínico y ahí entonces le hacen estudios, identifican el virus. ¿Qué pasa? Eso está difundido. Ahora, ¿cuándo va a crecer eso? Ahí entonces viene lo que es entonces la susceptibilidad y lo que se llama en epidemiología el índice de susceptibilidad, que tiene que tener la capacidad de que la persona no tiene contacto ni anticuerpo con ese microorganismo para empezar entonces el microorganismo a incubarse para luego presentar la sintomatología. Como está localizado, hay que esperar el tiempo, porque eso hay que determinar la cantidad de contactos, por dónde circuló, cuándo empieza entonces a presentar los síntomas. Mapa de contacto. El mapa de contacto. Entonces, eso tiene que esperar su tiempo para poder entonces evidenciar cómo empieza entonces a comportarse. Que en República Dominicana todavía no ha sido masivo porque no ha llegado la cantidad de pacientes que tiene el contacto con relación a los casos. Pero el hecho de que ya esté aquí, el hecho de que haya un flujo tremendo de circulación a nivel del este, principalmente por la característica del comercio que hay ahí, eso va a difundirse diferente a como se está presentando hoy. Incluso yo advierto lo siguiente, porque aquí, y eso a partir de la información que dio el ministro de la Fuerza Armada ayer, que para mí es preocupante, aquí hay un problema declarado, no en República Dominicana, a nivel internacional. Las autoridades de una u otra forma están buscando medidas como para tratar, si se presentan los casos, tratar de llevarlos a lugares específicos. Y el ministro de Defensa dijo que para allá, en el caso de Boca Chica, que para ahí no va ningún caso a atenderse de coronavirus, sino que van a ir para el hospital de la Fuerza Armada. Eso te da a ti a entender que en este país no se está actuando como una unidad única, común, sino sectorial. O sea, es en función de mis intereses. Si a mí me afecta, no va. No, es igualito que en el caso del turismo. Si hay un problema de salud, hay un problema de salud general, no es sectorial. Y hay que asumir la política general de Estado, no sectorial, porque si se presenta un problema de enfermedad, entonces, ¿cómo se va eso a manejar? ¿Por qué el sector privado no está manejando la identificación del virus? Porque el país no dispone de los kits suficientes. Al país le regalaron 100 kits, que lo facilitó la OMS y le entregó a algunos países para que pueda identificar la cepa. Y aquí le donaron 100 kits. El sector privado, como no genera dinero, porque es una enfermedad nueva, y ese kit está saliendo alrededor de $20 y de $10, no lo está comprando, y como hay una decisión de una declaración de emergencia sanitaria internacional, lo maneja el Estado, y el sector privado, como no genera ganancias, no tiene la disponibilidad del kit, nada más no tiene salud pública. Hace unos meses, un grupo de la Universidad de Utah vino aquí con nosotros y nos enseñó un equipo de biología molecular que te permitía, tomando el mosquito y poniéndolo ahí, decir, tiene Zika,
tiene Aedes, tiene dengue, tiene malaria. Sí, aquí hay uno. O sea, Aquí hay un laboratorio que tiene ese kit que identifica los 3 virus en el mosquito Aedes aegypti. pero no se aplica a este caso, todavía no. No, porque ese no lo produce un vector. O sea, en este caso no, No es hay ese vector. vectores No. de- Ahora, en el país, aparte de esos kits que tiene salud pública, aquí existe un kit que lo aportó la universidad. Utah, sí. Lo aportó y lo facilitó. Pero, y la autoridad tiene conocimiento que ese kit está y tiene incluso la sensibilidad menor que el que se está utilizando actualmente. Porque el que se está utilizando da un falso positivo. No necesariamente. Es muy sensible y poco específico. Correcto. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque es una enfermedad nueva. Eso creo que la forma como se está manejando desde el punto de vista de la información no es la más correcta. No es una gripe común que pasa como pasa. La gripe común tiene una tasa de mortalidad menor de un 1%. Esta tiene una tasa de letalidad entre 2 y un 4%. No es lo mismo. No pueden decir que es una gripe común y que va a pasar. Lo que no se puede generar es pánico. Lo que la información hay que darle. Señores, en los hospitales no hay mascarilla. En la farmacia del país no hay mascarilla. No hay. Ya se están escaseando los gel para términos de prevención de limpieza. Doctor, entonces, así no se puede disculpe manejar. que lo Ya el jabón de interrumpa. cuava no sirve. No, ya eso, no, ellos no lo utilizan y sirve. ¿Cómo que no sirve? Doctor, entonces es más que importante que usted repita cuáles son realmente los síntomas. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros, muchos ciudadanos, muchos empleados, están expuestos a lo que es frío caliente. Se pasan un día entero, por ejemplo, en un banco, cae una llovizna, cuando va a abordar el taxi o el carro, se moja y al otro día amanece con una gripe. Ahora resulta que todos los ciudadanos, debido a todo ese bombardeo en las redes sociales, estamos preocupados porque nos dé una gripe, pero aquí llueve mucho, hay mucha gripe momentánea. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Porque el ciudadano Doctor, ahora cree que desde que le dé la gripe tiene el Ayer, coronavirus. eso que está diciendo Lilian, ayer surgió una situación inédita y es que yo vi un grupo de medicamentos que estaban comprando para un enfermo crónico, es decir, de una enfermedad Sí. que era hipertenso y diabético. Ya. Y veo que le están comprando medicina para 2 meses. Y digo, ¿y qué está pasando? Dice, mire, si usted busca un medicamento, ve que dice lote número. El lote es el número de la producción, de la elaboración de una partida determinada. Correcto. Usted coge en un laboratorio y dice, hoy se va a producir acetaminofén, hoy se va a producir un antiácido, y no producen 50 productos al mismo tiempo. Entonces, que los laboratorios estén dedicados a antivirales, antigripales y anti esas cosas, están dejando para después productos que son del uso diario, que va a producir una escasez, aunque sea momentánea. Porque, así como usted dice lo de usted sabe que una mascarilla se puede hacer, hay un chiste de un brasier, hasta con una copa de un brasier se hace una mascarilla. Claro, además. Ayer una mujer lo hizo con una toalla sanitaria, le puso 2 tirillas. Es decir, hemos llegado en que un producto que valía 3 centavos vale 60 centavos ahora. Sí. Porque ese es los efectos que decía el doctor Hanna, que tiene no deseado. Es decir, lo que pasa en la economía. El presidente Trump el viernes habló ante la comisión dirigida por el vicepresidente sobre coronavirus y dijo, en los Estados Unidos mueren cada año entre 25,000 y 37,000 americanos de influenza, Sí. a pesar de que la vacuna de influenza es obligatoria en niños de menos de 4 años, en policía, en médicos, dentistas, enfermeras, bomberos, todo el que trabaja en salud tiene que vacunarse. Claro. Muere de 25 a 37,000 personas cada año. Hubo 8 millones de casos el año antepasado, en el 19. O sea, Claro. Ustedes dos, experiencia y el cargo oficial. Ya hemos hablado suficiente. ¿Qué debemos de hacer los dominicanos que no es volvernos locos? Bien, no debemos volvernos locos. Ahora, las autoridades deben de disponer de los equipos y los instrumentos suficientes y necesarios que deben utilizarse cuando se presenten estos casos.
en los hospitales, por ejemplo, yo estoy en el Roberrí no hay suficiente mascarilla para si se puede presentar casos, porque es increíble, hasta en el sector salud ha generado pánico. Antes usted no veía en un hospital que la gente pedía mascarilla, que pedía... No, ahora todo el mundo tiene mascarilla, demos mascarilla, como porque se ha generado un pánico en relación a este problema. Y las farmacias no tienen mascarilla. Entonces, además, esto tiene que ver también en los centros de salud que se identifiquen para llevar los casos, porque no todos los hospitales están autorizados a llevarse casos, son algunos, pero no solo eso. Y aquí va lo siguiente, nosotros tenemos un pico alto de enfermedades febriles, de las influencias, que eso es permanente, porque es la época. Y no podemos, porque se presente un cuadro febril, entonces generar un desasosiego como se está desarrollando actualmente en República Dominicana. Solo las mascarillas están autorizadas a nivel de los centros de salud, al personal de salud, no es a todo el mundo. Y no todo el mundo que va a tener mascarilla en la calle ni en los centros de trabajo. Y más en la cultura como nosotros, que en la cultura nuestra, el que tiene mascarilla es sinónimo de que tiene una enfermedad maligna, contagiosa. En otra cultura no, en otra cultura es una actitud de respeto, de protección, de prevención a la otra persona, pero aquí no. Entonces las mascarillas y ese mecanismo de protección debe estar autorizado en primera línea a quien va a atender a la persona. Mascarilla y guantes, háblame de los guantes, tú necesitas 100 guantes para cada paciente. No, exactamente, pero además ya está comprobado que un protector de frotarse la mano que contenga alcohol tiene más posibilidad de protegerse que ponerse el guante. El guante es más caro, el guante tiene otro tipo de componentes y es más difícil obtenerlo. Entonces, no se puede generar el pánico en relación a la enfermedad. Respondiendo al cuadro clínico, el cuadro clínico es una persona que vaya a un centro médico y presente un cuadro de tos, que presente un aumento de temperatura, que tenga dificultad respiratoria. A esa persona hay que preguntar de dónde usted procede. Si procede del lugar, si procede del este, de la zona del este, hay que tener cuidado para recibirlo, porque por el este que entró el caso, y por ahí es, en función de los posibles contactos, que hay que observar entonces ese paciente a los fines de ver si tiene o puede desarrollar. Sí, pero vamos a ponernos locos, doctor. Ajá. Ese hombre que tuvo positivo, sí, tuvo contacto con personas, se bebió un trago en un bar, le dio la mano, se acostó con una mujer, nadie sabe las cosas que pasaron. ¿Le dieron seguimiento a todas esas cosas? No. Se le está dando seguimiento en el caso de lo que se identificaron. El hombre del positivo, sí, las cosas que hizo desde que aterrizó hasta que se fue para su país. Sí, le están dando se ha hecho un mapa de contacto. Sí, le están dando seguimiento. Sí, le están dando seguimiento. O sea, le están dando seguimiento y ha identificado. El ejército. Y ha identificado muchos casos con los cuales tuvo contacto. Casi inteligencia, ¿verdad? Claro. Sí, eso se le están dando seguimiento. Lo cierto es, por ejemplo, mire, yo le voy a poner el caso del Roberry, el que entró. Ese niño vino aquí el día 2. El día 2 entró. Desarrolló el 28 entró. Desarrolló la actividad de la enfermedad el día 2. Entra, pues, Roberry en la noche. Está en la emergencia. Lo pasa en el área de aislamiento. En el área de aislamiento está todo el mundo ahí. No están los equipos, que ese es otro problema. Si usted sabe que hay una epidemia planteada, pues usted tiene que disponer en los centros donde usted ha elegido para atender a los pacientes todo lo que tiene que ver con desde gorros a zapatos, todo, de la mascarilla, gorros, zapatos, equipo, todo, incluyendo donde se va a trasladar el paciente. Pues en esa área ahí no hubo ese tipo de aplicación del protocolo. Si ese niño hubiese dado positivo, usted ya está seguro que eso había sido un caos. Mira lo que pasa. El amigo mío me llama hace 2 semanas cuando murió mi hermano. Dice, yo voy para allá el 3 de marzo, quiero verte. Bueno, ayer yo lo llamé, llegaste allá, me dice, no, porque en Dominicana hay coronavirus, yo lo voy hasta mayo. No, imagínate. Imagínate, eso es un médico. No, por ejemplo, miren, aquí ustedes saben que hay muchos dominicanos en Italia, hay muchos dominicanos en España, hay muchos dominicanos en Estados Unidos, las fuentes principales de contacto. Hasta el día de ayer en Estados Unidos se han reportado 100 casos, en 14 estados, van 9 muertos. Si ustedes, óiganse bien, en Estados Unidos van 109 muertos, eso representa una tasa de letalidad de 9%. Es lo único a nivel mundial con relación al aumento, porque lo primero es la China, que tiene entre 3.7 de tasa de mortalidad y lo ha mantenido.
Sin embargo, ¿Y a qué se debe eso? al desconocimiento de la cepa, porque ahí que está el problema de la Que mortalidad. no pensaron en ello hasta tarde. No, lo que pasa es, no está tarde. Porque el 9% es mucho, doctor. Sí, pero eso nada más está hasta el día de hoy en Estados Unidos. En ninguna Pero parte ¿qué está pasó eso. en Estados Unidos donde la medicina es el líder? Pero recuérdese, como decía el doctor, que en Estados Unidos se mueren de una neumonía, de una influenza, más de 20.000 gente a nivel todos los años. Y es que el médico no piensa en la enfermedad, doctor. Cuando No, llega ahí es la donde gente. está un problema. Hay un principio de la medicina y es que diagnóstico que usted no piensa, diagnóstico que usted no hace. Entonces, hay momentos en momentos como este, cuando un cuadro gripal viene y usted tiene la información epidemiológica de la procedencia, lo primero que usted tiene que pensar y descartar es un coronavirus. Lo primero, aunque sea negativo, porque si no, es peor que pase y se le escape el diagnóstico que usted determinar que está negativo. Entonces, cualquier cuadro gripal que proceda, porque aquí hay que manejar en este caso la epidemiología. Si no se maneja la epidemiología a nivel centro de salud, todo lo que entra como gripe le van a decir que es coronavirus. Y no es coronavirus. Los mercados internacionales reportaban para este año, 2020, un crecimiento de 2.9%. Ayer lo bajaron a 2.1%. La presión económica. Sí. Claro, porque eso ha generado. Pero fíjense lo siguiente, y vuelvo otra vez el caso porque es totalmente diferente. Lo que ha pasado en China, los pequeños comerciantes, los pequeños negocios, No van. no, y ya China estimuló económicamente, prohibieron, por ejemplo, los préstamos que tienen a nivel pequeño negocio, los diferieron, los corrieron para 6 meses y volvieron a apretarle para reestimular la economía. En todos los países que se produce esa situación, los gobiernos presentan ayuda para no producir una caída de la economía, sobre todo aquellos países que decidieron que no ingresara ninguna persona procedente de China. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la primera información del primer día, cuando se presentaron los casos allá, decidieron que no entraran gente procedente de China y eso bajó 0.4% la proyección de crecimiento económico. Trump acaba de decidir, por ejemplo, bloquear la frontera, cerrar la frontera del sur con México, sobre la base que en México habían reportado 2 casos, y eso generó un problema, un conflicto, porque es que esa situación no se debe de Se le manejar. murieron 2 en el estado de Washington, que está a cientos de miles de millas de... Exactamente. Ayer fue el último que reportaron que falleció. Ya van 9. Entonces, eso hay que manejarlo diferente, porque ahí es que viene el problema del caos, del problema de la euforia de la gente con relación a eso, y se maneja incorrecto. Y en unas redes que tenemos en este mundo, que cualquier gente empiezan a mandar información y usted la replica, no hay consecuencia, porque aquí todo el mundo habla y explica y da recetas, y entonces eso genera muchas dificultades. El Pero ministerio está manejando bien el asunto. no, yo creo que ellos están dando... Yo creo que el ministro ¿cómo que está... Oye, ellos? mira, el ministro está dando la cara. O sea, yo creo yo que el ministro debe permitir que la directora general de epidemiología maneje lo que es las informaciones de los datos y los casos que se están dando. Bien. Y también que comparta también la información con el jefe de lo que es el sistema hospitalario, porque él es el jefe de control nacional, pero allá hay un jefe Ahí del está Servicio Chanel, Nacional de Chanel. Salud, Chanel, Ajá. porque nada más, y ahí está la jefa de epidemiología, que es como la tienen ahí sentada, ya ni para quien habla nada más es el ministro. Bien. Y ese es un problema de manejo epidemiológico de la Siempre ha enfermedad. sido así. El ministro se responsabiliza por las buenas y las malas. Y ahora tiene un conflicto con el ministro de la Defensa, porque él le autorizó que los casos que se van presentando van para allá, y ahora ayer le dijo el ministro que no, porque se presentó un conflicto en Boca Chica con Se la levanta- comunidad, hicieron una huelga en Boca protestando Chica. que no van a permitir esos casos para allá, y entonces hay un ¿Y qué es lo conflicto. que hay en Boca Chica? Parece que había un reducto de una base naval. No, es que trasladaron la base naval que está aquí en Guivia, Ajá. que se le entregaron a los Vicini, eso lo va a convertir en un área turística. No lo entregaron a los bichinos. Todavía no. Hay una conmutación de terreno. Había un intento. No, y Bien. ya hay construida Eso estructura. sí, ya están haciendo algo. Y para ahí era que para ahí iban a llevar los casos, la población se tiró a la calle, entonces el ministro informó ayer que no van a permitir que ahí lleven el caso. Bien, doctor, gracias. Siempre. Doctor Carlos Félix, epidemiólogo y salubrista.